Bueno, entonces vamos a dar inicio, buenas noches, a la reunión de este día. Vamos a revisar lo que es la control de infecciones, la OSHA, ética médica y un poquito de los conceptos ya aplicados a la práctica del asistente médico, ¿verdad? De lo que es la parte ya técnica. Bueno, vamos a ver que lo, lo que es OSHA nos viene a la mente que es algo que protege, básicamente es proteger al empleado, ¿verdad? Protección del empleado en el lugar que está laborando. Ese es el mensaje de la OSHA. Lo que quiere decir es un acto o una acta, una ley de salud ocupacional y seguridad en el ambiente de trabajo. Esta oficina depende de lo que es el Departamento de Trabajo y la misión es asegurar que los empleados trabajen en forma segura, en condiciones óptimas, que el ambiente de trabajo le permita eso, desenvolverse sin ningún riesgo para su persona a través de cumplir algunos estándares, ¿verdad? Y estos estándares son mandatorios, no son opcionales. También se provee entrenamiento, educación y asistencia a los empleadores. Entonces los entrenamientos de la OSHA pueden incluir lo que es el PPE, la vacunación de la hepatitis B, es parte de lo que es la atención que se debe dar al empleado, cómo responder a una emergencia que involucre sangre y fluidos corporales, fuentes de infecciones, el manejo de material contaminado, qué hacer en un momento de una exposición o una salpicadura y qué hacer después de eso, ¿verdad? La OSHA es lo que quiere, un lugar libre de riesgo y mucho menos que existan riesgos que pongan la persona en riesgo de morir. Eso es lo peor, ¿verdad? Que alguien muera a consecuencia de una falla en el lugar de trabajo. Pasa, sí, podría suceder y sí sucede, ¿verdad? Sí, eso sucede, pero no en el número que se quiere, porque por eso es lo que se pretende, que los números, si pasan, sean mínimos, muy pocos. Entonces la OSHA cubre el sector privado, el sector de gobierno, en los 50 estados, los territorios americanos, ¿verdad? Incluye Puerto Rico, Islas Vírgenes, Samoa, Guam, todo eso también son cubiertos por lo que es la OSHA. Es una responsabilidad entonces del asistente médico conocer dónde están, en el caso de las políticas de los laboratorios, políticas de las oficinas, de las clínicas, para saber qué hacer en un momento de una emergencia. Entonces es imperativo que el asistente médico cumpla con estas guías de seguridad que lo haga exponer a fluidos corporales, sangre o algún químico que esté presente en la clínica, ¿verdad? Veamos ahora lo que es recordemos que lo que es el manejo de la infección está lo que se conoce como la cadena de infección, ¿verdad? La cadena de infección. Ya vamos a hablar de ella, pero vamos a ver que el control de infección, además de conocer la cadena de infección, también vamos a ver que ahí están los patógenos que se transmiten por sangre. El control de la infección es eso, controlar patógenos que se transmiten por sangre. También cumplir algunas precauciones universales. Tratar de controlar la exposición, ¿verdad? Lo más importante de esto es prevenir, porque cuando ya sucede algo, ya vamos contra la corriente, ¿verdad? Ya sucedió la transmisión. Entonces, prevenir a través de control. Y luego conocer lo que es la cadena de infección, ¿verdad? Entonces, siempre existen medidas de seguridad en los laboratorios y estas son importantes componentes en estos lugares, laboratorios y clínicas, ¿verdad? Recordemos que los laboratorios son lugares donde se colecciona y maneja especímenes, que muchos de ellos podrían contener patógenos. Algunas clínicas que son un poquito grandes, adentro de la clínica, a veces tienen una persona de un laboratorio que está haciendo flebotomía en forma constante o el flebotomista es el mismo asistente médico, pero la empresa está adentro ya de la clínica.
Entonces se convierte la clínica también en un laboratorio. No de todos, ¿verdad? Son de algunos que son bastante fáciles de coleccionar. Los que son ya más complejos se tienen que hacer en un laboratorio ya específico para solamente colección de sangre. Entonces, vamos a ver entonces que la cadena de infección, veamos pues, debemos de saber que para que el patógeno sobreviva y se transmita y produzca una enfermedad, el proceso debe llevar un ciclo, es lo que se conoce como la cadena de infección. Si el ciclo lo rompemos en algún punto, podríamos hacer que el patógeno no logre su objetivo, que es enfermar. El patógeno podría morir o no multiplicarse suficiente y morir. Entonces es responsabilidad también de ustedes en el futuro, ¿verdad? Como eh, asistentes médicos, técnicos dentales, lo que vayan a hacer en el futuro, conocer las formas de que podemos romper este ciclo de transmisión. Recordemos que en la cadena de infección tenemos el agente infeccioso, que es el patógeno. ¿Verdad? El patógeno puede ser una bacteria, un hongo, un protozoo, un virus. Los reservorios son los que reciben ese agente, podría ser un animal, un humano, un equipo médico. En caso de ya un poquito más del ambiente fuera de medicina, comida, suelo, agua, ¿verdad? Sangre. Luego tenemos puertas de entrada, que son orificios corporales, membranas mucosas y piel rota, ¿verdad? Ahí está la boca, los ojos y alguna herida, abrasión, úlcera que hay en el cuerpo. También el patógeno, si tiene que transmitirse, debe salir a través de algo, ¿verdad? Entonces ahí están los orificios, ya vamos a hablar. Pero antes también, ¿cómo lo va a hacer? A través de sangre, exudado, excreciones, secreciones. Lo puede hacer vía aérea, por vía de contacto, por gotas pequeñas y gotas grandes. La airborne es pequeña, la droplet es gota un poquito más grande. Y para ello usa vectores y vehículos, ¿verdad? Todo eso lo puede hacer. Luego tenemos también que el huésped tiene que ser susceptible al patógeno. Y recordemos que los más susceptibles son los extremos de la vida. Ahí tenemos a los ancianos, al adulto mayor, al recién nacido, al agudo enfermo, al crónico enfermo, al inmunodeprimido y a las personas que no se vacunan, ¿verdad? Por las razones que ellos tendrán, cualquiera esa sea. Ahora, ¿cómo podemos romper esta cadena? Tan fácil como lavarnos las manos, como poner procedimientos de aislamiento, vacunarnos, alimentarnos bien, descansar bien, manejar el estrés de forma adecuada. Son algunas cositas a veces sencillas que pueden ayudarnos a romper esa cadena de infección. Luego tenemos los métodos, ¿verdad? Las formas de transmisión. Acá sabemos que los métodos de transmisión podría ser, por ejemplo, el contacto directo, que es aquel que va de persona a persona, que ocurre a través del contacto de la piel, a través de un beso, una relación sexual. Los contactos indirectos podrían ser transferencias de un reservorio del enfermo al huésped. Y esto lo puede hacer, ya lo vimos, a través de partículas suspendidas en el aire, airborne o droplets. También objetos no vivos, como pueden ser vehículos o objetos vivos, animales intermediarios, se le conoce como vectores, el vector. También otra palabra que no está allí, pero es bueno que la conozcan, se llama fomites. Fomites son objetos o materiales que pueden fácilmente acarrear una infección. Ahí podemos ver ropas, podrían, utensilios, eh, también muebles, furniture, puede. El dinero podría ser una fomite. Las famosas ATM, ¿verdad? Los cajeros donde uno saca dinero, ATM. Los teléfonos celulares también podría ser una
considerado como un objeto, fomite, y las puertas los agarraderos de las puertas, donde uno abre para abrir la puerta. Si ustedes ven ahora, muchos lugares le están poniendo unas, unas cosas a nivel del pie, del zapato. Lo ves uno a veces en lugares de comida rápida, McDonald's, lo he visto yo, Burger King, que tiene, uno puede con el zapato patear eso y alar la puerta y abrirla con el pie. Eso se ve ahora. O hay algunos que ponen como una extensión en el agarradero de la mano para que uno pueda meter como el antebrazo o alarlo con el codo. Lo que uno está tratando de evitar es que la mano toque esa área, ¿verdad? Que podría ser, en este caso, un objeto, convertirse ahí en una fomite. Ahora, veamos un poquito lo que son los contactos droplets. El contacto droplet son partículas un poquito más grandes, ¿verdad? Como cuando alguien tose, estornuda o habla cerca de uno, podría ser que alguna partícula se movilice de esa persona a uno en corta distancia, 3 pies, digamos, ¿verdad? Un contacto cerca. Entonces la partícula, la droplet, puede viajar en el aire, pero por su tamaño, el, el tiempo en el aire es limitado y la distancia también es algo limitada. Entonces rápidamente puede ponerse sobre una superficie. Podría ser lo que sucede ahora que están diciendo, por lo menos en el distanciamiento físico lo han dejado en 3 pies, ¿verdad? Eso es lo que sería tratando de evitar una droplets. Ahí tenemos enfermedades como la influencia, que es como un tipo de droplets, ¿verdad? Luego, lo que es el droplet nuclei, que es un poquito, este droplet nuclei, acá, este es un poquito más, más pequeño, porque son los residuos que quedan cuando el droplet se evapora. Recuerden que por ejemplo, la saliva recién cae, está bien húmeda, bien cargada de líquido, pero eso a medida que pasan los minutos se evapora y ya queda solo como los residuos que estaban en esa gota, ¿verdad? Lo que permanece, esto podría otra vez volverse a suspender en el aire. Ya es lo que se conoce como el núcleo del droplet, que también es bien de cuidado, hay que tenerle cuidado a eso. Entonces, algunos patógenos que se pueden mover ahora, por airborne, que dijimos que sean los más chiquitos. De ahí tenemos la tuberculosis, por ejemplo, la varicela es otro. El herpes zoster chingos es otro que te puede mover así, cuando está en erupción de vesícula. Y luego tenemos lo que es el polvo, que son el dust, que es como partículas en el aire que contienen agentes infecciosos. El polvo puede llevar también partículas que convertirse en infeccioso, ¿verdad? Ahora, veamos los métodos que podemos utilizar para prevenir estas enfermedades. Veamos algunos de ellos. Acá tenemos, por ejemplo, la higiene de las manos, es un proceso de limpieza de la mano. Existen 2 métodos para hacer eso. Uno es a través del agua y jabón y el otro es a través del alcohol gel, ¿verdad? El famoso alcohol gel que ahora en todas partes lo ve uno en los supermercados, le ven en las farmacias. Se ha convertido en algo como un compañero de batalla de las personas, andar siempre una higiene de mano en base a alcohol, ¿verdad? Entonces, básicamente un proceso de limpieza y sanitización de nuestras manos. Es considerado probablemente la práctica séptica médica más importante para prevenir que las infecciones no se diseminen. Entonces, ahora ya si hacemos uso de algo más potente, acá como un antiséptico, es cuando ya puede ser que el jabón ya tenga un antimicrobial. Entonces, si eso es así, el jabón se convierte en un jabón antimicrobial y es mejor porque ya tiene un agente que puede matar o inhibir al patógeno, o sea, al causante de una enfermedad. O sea, son cosas bien, bien básicas que hay que conocer. Ahora, veamos que el personal de salud debe usar alcohol gel en las siguientes indicaciones. Por ejemplo, antes y después de tener contacto con un paciente, hay que usar alcohol gel, ¿verdad? Antes y después de remover
antes de ponerme los guantes y después de quitarme los guantes hay que usar alcohol gel. Después de haber tenido contacto con algún fluido corporal, piel no intacta, alguna curación, si las manos no están visiblemente muy sucias, se puede usar alcohol gel. Es aceptado. Cuando se mueve uno de una parte contaminada del cuerpo de alguien, aunque sea la misma persona, a una área limpia del cuerpo de esa misma persona, también hay que usar un alcohol gel. O después que tengamos contacto con un objeto inanimado, como podría ser un equipo médico, ¿verdad? Tocamos un electrocardiógrafo, usar alcohol gel, un estetoscopio que estaba en la habitación, alcohol gel, y así. Objetos como equipo médico hay que usar. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, como lo ven en esta fotografía, ¿verdad? Que ilustra muy bien, ven la palma para arriba, ponemos nuestra palma para arriba, nos colocamos una cantidad de alcohol gel, eh, nos juntamos bien las manos y las estregamos, ¿verdad? Las movemos de frente y cubrimos todas las superficies de las manos y de los dedos hasta que el alcohol gel se seque. Esa es la técnica. Y esto debería durar más o menos unos 20 segundos para que sea bien hecho. Unos 20 segundos. Ahora, cuando usamos el jabón y el agua y no el alcohol gel, ahí es cuando las manos están visiblemente sucias. Hay que usar alcohol gel, perdón, el jabón y el agua. Después de haber cuidado a una persona que se sospecha con una diarrea infecciosa, ahí hay un montón de patógenos, ¿verdad? Que entran en esa categoría de diarreas infecciosas. Puede ser durante un brote o no brote, pero que la persona está infectada con un patógeno causante de un proceso intestinal diarreico. Hay que hacerlo. Agua y jabón. También cuando hay exposición a esporas, por ejemplo, de bacilos anthracis, cuestiones difíciles. Antes de comer, siempre usar agua y jabón y después de utilizar el baño, agua y jabón. ¿Cómo lo hacemos? Parecido, ¿no? Cuando limpiamos nuestras manos con agua y jabón, siempre se aplica la cantidad de jabón recomendada por el que hizo el jabón. Casi siempre ya ellos dan la cantidad que se debe de poner. También voy a untar mis manos, las muevo de forma fuerte, ¿verdad? Vigorosa, por lo menos por 20 segundos. También cubriendo todas las superficies de la mano y de los dedos. Después me enjuago quitando la espuma por abajo del chorro del agua corriendo. Luego utilizo toallas desechables para secarme y con esa misma toalla cierro la manecilla del agua. Muchas veces se dice que se evite agua caliente para prevenir resequedad si se va a estar haciendo de forma repetitiva el lavado de las manos. Si lo queremos hacer un poquito ya más estricto, más, porque se va a hacer algún procedimiento de pequeña cirugía, entonces ya se usa lo que es la sepsis de las manos quirúrgica. Aquí tenemos que quitarnos todo, remover anillos, relojes, brazaletes, antes de hacer esta técnica. Se remueve, si es posible, la suciedad por abajo de la uña. Luego se utiliza el jabón antimicrobial que habíamos dicho, antiséptico. Y se recomienda hacer esto antes de colocarse guantes si se hace un procedimiento quirúrgico. Entonces, ya se hace el lavado por lo menos de 2 a 6 minutos. Si ustedes ven, es un poco más largo, mucho más largo en comparación del otro. Entonces, siempre es importante recordar que el aseo de las manos no elimina la necesidad de guantes. Eso es muy importante. Eh, Hay momentos en que necesitamos usar guantes. Por ejemplo, cuando se va a hacer medidas de protección personal, hay que utilizar guantes limpios, no necesariamente estériles, tienen que ser limpios. Entonces sí es cierto que la higiene ayuda, pero no elimina por completo la posibilidad de un contacto si no se usan guantes. Los guantes ayudan a reducir la contaminación porque se convierten en una barrera y eliminan la contaminación cruzada entre pacientes. Nos protegen a nosotros como trabajadores de la salud y también protegen a los demás pacientes
de otros pacientes que están con enfermedades distintas, probablemente más peligrosas, más infecciosas, con más morbilidad. Entonces, los guantes se deben de quitar después de un contacto con un paciente, colocarse un par nuevo cada vez que se vea un paciente nuevo y deben ser cambiados si se ve que están dañados, rotos o muy sucios. No hay que andar usando el mismo guante. Aunque sea con el mismo paciente, si ya lo ve uno demasiado sucio o se rompió de alguna esquinita, ustedes le ven un agujerito, aunque sea muy chiquitito, ya ese guante se tiene que retirar, ¿verdad? No, no se puede seguir usando porque ya es un riesgo para ustedes. Entonces, se recuerda que les dije también que hay que evitar utilizar uñas artificiales, acrílicas, puntudas, largas, y mantener las uñas de la mano a un cuarto de pulgada de largo, especialmente si se va a trabajar en áreas de riesgo, de alto riesgo de adquirir infecciones, como podría ser si ustedes estuvieran cerca de un área de cuidados críticos o áreas de pacientes inmunodeprimidos en áreas de trasplantes. Veamos el equipo de protección personal. Este es un estándar de la OSHA que dice que debe ser usado dependiendo del nivel de exposición que vamos a tener. Eso depende. Incluye ahí la OSHA bien específica en cuanto a eso, lo que se debe de usar, ¿verdad? Recordemos que esto provee una barrera física entre nosotros y el paciente y nos evita tener contacto con material infeccioso potencialmente contaminado. Infeccioso contaminado. Lo que se conoce como el OPIN en inglés, ¿verdad? Ahora, el equipo de protección personal, recordemos que incluye la mascarilla, lo que lo ve acá lo tiene la señora, lo que te face shield. También incluye los goggles que están atrás sobre los ojos, tapando los dos ojos. Los guantes son parte del equipo de protección personal, guantes, el gown, esto amarillo, ¿verdad? Todo esto que se pone, que cubre hasta abajo de las rodillas, también PPE. La mascarilla quirúrgica, como la ven acá, de este color celeste, es una mascarilla quirúrgica regular. También algunas personas usan cubre cabello, hair cover. Es también el PPE. Respiradores, respiradores tipo N95, otros respiradores ya más sofisticados también. Y también otra cosa que es PPE son los cubrezapatos, en algunos casos. Se puede uno cubrir los zapatos. Ya con todo eso ya se tiene una barrera bien grande, ¿verdad? Se debe usar mascarilla, face shield, gown, goggles, hair cover, mask y cubierto de zapato cuando se va a ver algún riesgo de salpicadura, contacto con sangre que va a salpicar sangre u otro fluido corporal como estar curando una herida con bastante agua, todo eso va a salpicar. Me protejo yo bien. Eso me protege los ojos, la boca también me la protege, las membranas mucosas, protege mi nariz y mi piel. Ustedes ven acá, bien difícil, ella está bien tapada, entonces está bien cubierta. Las mascarillas y respiradores también se tienen que usar en algunas situaciones específicas para proteger al paciente y al público en general, ¿verdad? Que uno puede tener. Ahora, en cuanto a los guantes, voy a ver, antes de moverme a eso, voy a hablar rápidamente de los guantes. Recordemos que los guantes ya dijimos que nos forman una barrera. Si va a haber contacto con la piel de un paciente, que sospechamos que la piel podría estar colonizada con algún patógeno, como lo que se conoce como MRSA, el MRSA, son resistentes a la meticilina, hay que usar guantes, ¿verdad? También cuando equipo potencialmente contaminado médico, sospechemos que puede haber un contacto y también hay que usar un guante. Siempre ya lo dijimos que hay que cambiarnos cuando veamos de paciente a paciente. No podemos lavar un guante nunca, ¿verdad? No vayan porque se ensució, me voy a poner bajo de un chorro y lo lavo y que se vea ya limpio. Eso no se puede hacer. No se puede reusar un guante. Son de uso único, single use. No más a la basura se va después de que yo lo cambie.
La integridad siempre hay que verla, que no esté roto. Y recuerden que el guante no reemplaza la necesidad de lavarme las manos, ¿verdad? Ni viceversa, ¿verdad? Ni lavarme las manos reemplaza que no me vaya a poner un guante. O sea, los dos no reemplazan al otro. Y la mascarilla de la cara también la debemos usar cuando sospechemos que va a haber una salpicadura, un spray de alguien que estornuda mucho, está tosiendo mucho. Si va a haber un riesgo que esa persona esté produciendo droplets, ya sea de pulmón o por salpicadura de sangre, se produzca una gota algo grande, entonces me pongo todo eso, face shield, mascarilla combinada y los goggles. Y el gown también se pone cuando se va a una contaminación bastante grande. Si hacemos todo eso, estamos bien protegidos. También otra cosa de proteger en la clínica es la etiqueta. Las etiquetas tienen que advertir que hay riesgo. Como lo ven acá, miren acá. Dice peligro, biorriesgo, desecho infeccioso. Y esta señal acá es biohazard. Ustedes la van a ver encima de todas las superficies de contenedores de basura, contenedores de jeringa, contenedores de aguja. Siempre dice biohazard y está la imagen. Esta advertencia le hace saber a las personas que hay algo peligroso ahí. Tienen que estar, por ejemplo, en refrigeradores, freezers que contengan sangre o sustancias potencialmente infecciosas, deben de tener esas. También contenedores, bolsas que transporten o, o almacenen sangre u otra cosa, hay que estar debidamente etiquetado para que la otra persona sepa que algo ahí hay de riesgo, ¿verdad? Si usted lo ven acá, aquí están las advertencias, aquí le puse esta flecha grandota, aquí está biohazard, aquí está biohazard, bien identificado dónde están los posibles riesgos. Y luego este hoyito que ven acá en la mesa es de basura normal, ¿verdad? Aquí hay más guantes limpios, Kleenex, aerosol, más guantes limpios. Tiene que haber bastante material o insumo para que se pueda estar cambiando si es necesario. No hay que confundir la basura normal con la basura médica, ¿verdad? O contaminada. Es un basurero normal, donde puedo usar la toalla con la que me limpié, lavarme las manos. Normalmente ahí se puede ir ahí. Pero ya como un apósito que tenga sangre, todo eso, tendría que irse acá. Son cosas distintas. Ahora, vamos a definir este concepto de infección nosocomial, ¿verdad? ¿Qué es infección nosocomial? Básicamente quiere decir infección que se adquiere en el hospital. Los mismos patógenos, ¿verdad? Virus, bacterias, hongos, parásitos. Si son en el hospital, ya se convierte en una infección nosocomial. Podría ser por sangre, podría ser por aéreo, un ventilador que alguien esté usando, contaminación de la traqueostomía por alguna nebulización, el tracto urinario por una sonda de urinar, infecciones quirúrgicas, ingresado para poder convertirse en una infección nosocomial. Entonces el manejo del equipo, ustedes ven acá, es importante tener cuidado. Las personas que están al centro son como los eslabones que pueden conectar al enfermo con un paciente susceptible. Entonces ya sea el doctor, la enfermera, la visita, el equipo médico, los lugares comunes, ¿verdad? Como pueden ser las puertas, los inodoros, algunas áreas de lavado de manos. Tienen que estarse siempre limpiando y desinfectando esas superficies de forma regular para prevenir que se diseminen enfermedades. Cuando comenzó todo esto de la OSHA, ya lleva sus días, 1992, más o menos. Estamos hablando ya casi de 34 años, que la OSHA está un poquito ya más estricta y asiste a los empleadores de proveerles un ambiente de trabajo seguro y al empleado también. Entonces siempre es bueno que no caigamos en fallas. Fallas podrían significar multas, cerrar clínicas o notas, ¿verdad? Citation, como unas advertencias de que no se están haciendo bien las cosas. Lo importante es prevenir la infección, evitar el riesgo es lo más importante. Es el objetivo primario, es controlar
la infección. Hay muchos patógenos, por ejemplo, aquí les estoy poniendo yo algunos patógenos que se transmiten por sangre. Tenemos, por ejemplo, la hepatitis. A es una conocida como foodborne. Esta es de comida, ¿verdad? La ruta de fecal oral. No hay forma de saberlo si no es con la prevención también. Nosotros tenemos que ser muy prevenidos con la comida que también comemos. Dijimos que hay que lavarnos las manos antes de comer, ya hicimos nuestra parte, pero también recordemos que esta vía muchas veces no tenemos control, entonces ingestión de bebidas o comidas contaminadas casi nos hace un blanco susceptible. La vacuna está disponible para la hepatitis A, igualmente vacuna para la hepatitis B. La hepatitis B es otro mecanismo de transmisión, es más por vía de sangre, semen y otros fluidos corporales. Y es el más común tipo de infección de laboratorios, hepatitis B. Tenemos la C, que es un poquito está relacionada a lo que es la cirrosis, es crónica, también está relacionada al cáncer de hígado. No hay vacuna disponible, también la contaminación, si ustedes ven en sangre, contacto sexual y de forma perinatal. Luego tenemos el SIDA, que es otra que puede ser transmitida por varios mecanismos. En el caso de los trabajadores de la salud, el mecanismo más mencionado es el resultado de pinchones accidentales, ¿verdad?, del personal de salud en el ambiente de trabajo. Entonces hay que tener mucho cuidado en el manejo de las agujas y utilizar el equipo de protección personal que sea necesario para que no nos vaya a ocurrir un accidente o salpicaduras. Luego tenemos la tuberculosis, que también es otra muy susceptible, ¿verdad? Ya que hay encuentros de pacientes que tienen tuberculosis ya diagnosticada. Entonces, en esos casos, el paciente también debemos de ser objetivos nosotros, es decirle que debe él de vestir un equipo de protección personal, que sería una mascarilla, ¿verdad? Una mascarilla ajustada, especial a su rostro. Se vende cuando está en presencia de trabajadores de la salud, sale a la calle. Luego están las infecciones nosocomiales. Acá les dejo el equipo de protección personal, que esto ya lo mencionamos. Ya me lo voy a pasar rapidito. Para las precauciones universales tenemos los estándares de OSHA, que son precauciones que hay que tener como guía. También está el acta o la ley de prevención, de seguridad y prevención de pinchón de aguja. Y luego está el de equipo de protección personal. Esa de la ley de prevención de seguridad de la aguja, esto se ha hecho porque el CDC estima que más o menos cada año, más o menos 350.000 personas podrían tener una lesión con un objeto punzante. Y muchas de estas lesiones son causa potencial de transmisión de enfermedades, como podría ser la hepatitis B, la C, el SIDA o el HIV, ¿verdad? Y muchos más. Recuerden que ahí hay uf, más de 20 patógenos en la lista que podrían transmitirse a través de un pinchón de aguja. Y estas infecciones muchas veces son con un potencial amenaza a la vida de los trabajadores de la salud y de otros pacientes que podrían ser contaminados con ella. Entonces, vale la pena tomarse un tiempito para tener en mente estas medidas de prevención y que la ocurrencia no pase tan frecuente, ¿verdad? Que tratarla de bajar. Esta ley también, recuérdense que pone que muchas agujas ahora ya traen sus dispositivos de seguridad, pero recuerden que estos dispositivos de seguridad algunos no tienen resorte que lo hace, algunos sí. Por ejemplo, algunas jeringas, una vez se utilizó la aguja, ella se va para adentro, como acá no se ve, pero yo le puse esta rayita roja, que la aguja se fue para adentro, se oculta. En otras veces la enfermera, el asistente médico, el doctor, tienen que activar el dispositivo, ponerlo sobre la aguja para que sea efectivo. Acá también tienen que mover hacia adelante el cubre bisturí para que el bisturí no corte. Esta se fue para adentro, esta tiene un tapón duro
Ella tiene un dispositivo de seguridad y esta también se fue para adentro. Pero recuerden que hay que estar siempre pendiente. La parte humana es bien importante en esto. Veamos ahora las precauciones estándares. ¿Verdad? Estas son básicamente las precauciones estándares. Es un set de una práctica de control de infección que lo que hace es previene la transmisión de la enfermedad. Podría ser a través del contacto con sangre, fluidos corporales o piel no intacta, ¿verdad? Un rash, una úlcera, una herida abierta, una membrana mucosa. Estas son medidas que deben ser utilizadas siempre que se haga un cuidado de un paciente, de un individuo, al hacerlo. Incluye, por ejemplo, el aseo de manos, lavarse las manos, utilizar equipo de protección personal, deshacerse de material contaminado, hacer buena práctica de la seguridad de las inyecciones, observar las etiquetas de higiene respiratoria o de tos, ¿verdad? Que es como cubrirse la boca cuando uno tose, o pedirle a alguien que si está tosiendo se ponga una mascarilla o se cubra la boca, y utilizar mascarillas cuando se van a hacer inserciones de catéteres o procedimientos en áreas bien críticas como podría ser una punción lumbar o una inyección en el espacio epidural. La higiene de respiratoria o etiqueta dijimos que era cubrirse la boca y la nariz cuando se estornuda, ¿verdad? Siempre hay que cubrirse con lo más pronto posible, con un pañuelo, con una toallita, con un Kleenex, y si no, se puede poner uno la mano, ¿verdad? Cubrirse con el antebrazo. La cosa es que no diseminar ese spray a diestra y siniestra, tirarlo al aire como que fuera un spray. Hay que tratar de prevenir esto o decirle al paciente que tome esa consideración a los demás. Si se utilizó como tissue, una servilleta o algo, deshacerse de ella de manera rápida. Si se está tosiendo mucho, se puede usar una mascarilla quirúrgica regular, lavarse las manos si ya tuvimos contacto con saliva o un estornudo. Y siempre guardar la distancia, de 3 pies por lo menos, de una persona sintomática. Ahora, las precauciones basadas en el tipo de transmisión es otra que hay que conocer, por eso se la voy a mencionar esta noche. Esta es como la segunda línea de defensa que podemos usar cuando hay pacientes que son conocidos o sospechosos de tener una infección, de haber sido infectados con una enfermedad contagiosa. Entonces, estas medidas eh, regulan pues que la transmisión en el huésped, en la fuente y el método de la transmisión. Ahí tenemos, por ejemplo, la de contacto, la de aérea y los droplets, que son las 3 precauciones que podemos usar basada en la transmisión, en el tipo de transmisión. Veamos las cuales son. Entonces, recuerden que la transmisión de precaución basada en transmisión requiere, muchas veces podría requerir, en algunos casos, que se utilice un cuarto privado para el paciente, un cuarto solo donde esté él. Y en algunos casos también el manejo del aire interno en la habitación con presión negativa. Esto es una precaución airborne. Ya la vamos a ver acá. Veámoslo acá entonces en esta lista. Por ejemplo, veamos lo del airborne. ¿Qué es el primero? Veamos el airborne. Este tipo de precaución se toma cuando la transmisión de la partícula es bien pequeñita, 5 micrones o menos en tamaño. Ahí tenemos, por ejemplo, la tuberculosis airborne, el sarampión, la rubeola, el herpes zóster, la varicela, son airborne. Estos ameritan un manejo especial de la ventilación de los pacientes. También se necesita una mascarilla N95 y poner al paciente en una habitación solito. Se puede poner con otro, pero hay que hacer algo para eso. Cuando los pacientes infectados tienen el mismo organismo, podrían compartir habitación si hay necesidad extrema de ponerlos juntos. Eso es lo que se llama cohorting, ¿no? Cuando se ponen dos que tienen lo mismo. Porque ya sabe usted, por ejemplo, tengo 2 pacientes de rubeola o sarampión, o sea, tienen lo mismo, o sea, no hay diferencia ahí.
se podría poner, si hay escasez de habitación, en un cohort. Se pueden poner juntos, mientras se abre un espacio otra vez privado. Ahora, veamos la otra precaución. La precaución, esta es la de droplet. Esto se hace cuando el riesgo del tamaño es más grande. La partícula droplet es más grande, 0.001 milímetros en tamaño. Entonces, aquí es recomendable en estos casos eh, utilizar mascarilla cuando se interactúe con un paciente. Ahí tenemos, por ejemplo, la Haemophilus influenza tipo B, tenemos la pertusis, la influenza, las paperas, mumps y la rubela. Está ahí, neumonías, algunas. Entonces, ¿qué se hace uso acá? Distancia, 3 pies, mascarilla regular o quirúrgica, no es necesario la N95. Y también el paciente en una habitación privada o podría ser también cohort, si es necesario, si se necesita poner con alguien que comparte. Y luego tenemos las precauciones de contacto, que son aquellas donde, eh, por ejemplo, vamos a utilizar precauciones como el uso de guantes limpios, no estériles, cuando se entra en una habitación, cambiarnos guantes después del contacto, con material que puede ser infeccioso, quitarnos los guantes antes de salir de la habitación y lavarnos las manos con jabón antibacterial después de salir de la habitación. Eso, no tocar superficies contaminadas adentro de la habitación o repito todo el proceso. Eso es de lo que es de contacto. Esto de la sepsis médica ya lo hablamos, de la sepsis quirúrgica también, me lo voy a saltar un poquito. Ahora, de la que sí no he mencionado son de lo que viene. ¿Qué es la sanitización, desinfección y esterilización? Estas son prácticas de control de infecciones. La sanitización es, por ejemplo, cuando se hace uso de cepillos. Cuando yo uso cepillos para limpiar, eh, por ejemplo, instrumental, médico, quirúrgico, para quitarle residuos de sangre seca, tejido seco, mucosa pegada, eso es sanitización. Cepillo bien con un detergente y uso un cepillo especial. Luego la desinfectación es un proceso que destruye al microorganismo patógeno, pero aquí podemos usar desinfectantes, por ejemplo, alcoholes de alta concentración, herbicidas químicos, por ejemplo, se pueden utilizar para desinfectar instrumental quirúrgico por inmersión, lo dejo sumergido en el herbicida químico toda la noche, 5 o 6 horas. También la lejía es un ejemplo de desinfectación. Agua hervida, hervir agua es otro ejemplo. Y el uso de vapores. Ya cuando utilizamos, por ejemplo, autoclaves con agua destilada, a vapores a gran presión, es lo que se llama ya autoclave con el método de la esterilización, que sería este acá. Ahora, el lavado de manos ya lo hablamos. La antisepsis de las manos también ya se mencionó. Entonces esto me lo voy a pasar. Vean este escenario que les pongo ya esta fotografía. Y se les puse eso porque que hay que limpiar y desinfectar en una habitación de examen físico de forma correcta. ¿Qué podemos hacer? Entonces son procedimientos que se deben de tomar al comienzo y al final del día o después de que cada paciente utilizó una habitación, un consultorio. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, me lavo las manos, pongo guantes limpios, desecho todo el papel que se haya utilizado, que especialmente sea como un desecho biológico contaminado, ¿verdad? De ahí instrumental que se utilizó también lo junto, lo coloco en una bandeja de biohazard y los riesgos de puncionarme, de pincharme, lo coloco en un contenedor biohazard de instrumento de cortopunzante, que podría ser ¿se recuerda este rojito? Ahí se ponen agujas, bisturís, todo eso.
La basura convencional la pongo en el basurero acá. Ropa que se pudo ver, campos que se pudieron, se ponen acá. Se tiene que todos los reusables, hay material que es reusable algunas veces, entonces eso se colocan en unas bandejas de acero inoxidable, que podría ser acá, ¿verdad? Estas bandejitas para transportarlo ya a una área donde se pueda poner en otra bandeja de acero inoxidable y ya se coloca el desinfectante y se puede transportar al área apropiada de donde se le va a hacer el proceso de aseo correspondiente. Luego también se pueden utilizar eh, desinfectantes como que ya están como inmersos, ¿verdad? En eso, como lo que, lo que conocemos como wipes, como toallitas. Entonces, con esas toallitas se utilizan para limpiar las superficies, todas las superficies que se utilizaron para el área de examen, mesas de exámenes, equipo utilizado como eh, tensiómetros, otoscopios, tensiómetros, vamos a ver aquí hay otoscopio, otoscopio, tensiómetro, podría estar por acá. Todo eso que tuvo contacto con los pacientes hay que limpiarlo con toallitas. Luego ya me quito los guantes, los desecho, me lavo las manos, me puedo poner otros guantes limpios. Luego se reemplazan cubiertas protectoras, como en algunas mesas tienen algunas cubiertas protectoras, le ponen un papel nuevo, ¿verdad? Sobre la mesa, podría ser. Entonces, en algunas clínicas también utilizan algunos tipos de sustancias, por ejemplo, lejías al 10% para algunos procedimientos. Entonces, tienen que verificar diariamente que sea ese porcentaje que se está utilizando para no hacerlo muy, muy potente, es reemplazarlo a necesidad. Luego ya la habitación está lista para el siguiente paciente. Si ustedes ven, es una rutina que se hace eso. Luego el equipo de protección personal ya lo mencionamos. Esto también ya lo mencionamos. Vean acá estas fotos, lo que mencioné al principio. Ya aquí lo van a ver ya en persona. Aquí dijimos el cubre zapato, gown, acá todo esto, las guantes. Aquí tiene el cubre cabeza, el hood, ¿verdad? El cubre toda la cabeza. Acá tiene el face shield, la mascarilla quirúrgica normal, regular. Acá se le veía un poquito más como respirador. Este tiene el hood, el face shield. Si ustedes ven, este está un poquito más preparado, más protegido, porque probablemente la exposición que él anticipa va a ser mayor que en esta situación, que es el mismo persona, pero acá no tiene pantalones largos a prueba de agua, herméticos. Aquí no se ha cubierto la cabeza. La protección de la vía aérea solamente es con una mascarilla quirúrgica. Vamos a ver con estos videos. Estos dos videos el primer video es cómo me pongo el equipo de protección personal y el segundo cómo me lo quito. Vamos a verlo, véanlo con atención. Profesor. Sí.